Hermanos, vamos entonces a entrar en esta parte y quisiera invitarlos a todos, hermanos, a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo. Seguimos con esta serie de estudios con la ayuda del Señor, basados en el Evangelio de San Mateo. Y hoy hemos llegado en el capítulo 20 al versículo 29. Cada domingo abordamos un pasaje y vamos tratando con la ayuda del Señor de mirar lo que cada versículo nos trae. Y tratamos también de buscar una aplicabilidad, algo práctico para nuestra vida, como es la palabra. Bien, hermanos, vamos a leer entonces Mateo capítulo 20, versículo 29. Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bien, hermanos, la Biblia dice que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros podemos orar a nuestro Señor y Él está listo a escucharnos, a bendecirnos, a auxiliarnos en nuestras necesidades. Por eso en este momento, aquí en este pasaje que estamos analizando, encontramos esto, una petición que le están haciendo al Señor. Y pensando en eso, hay algo que la Biblia siempre nos enseña, y es lo siguiente, hermano. El Señor dice en su palabra: pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Ahora, eso quiere decir que Dios nos manda o está listo a escucharnos. Dios quiere que acudamos a Él en nuestras necesidades. Entonces vamos a mirar, para relacionar este pasaje, también vamos a mirar el Salmo 21:5. Tengo varios pasajes aquí que es bueno que nosotros los veamos hoy. Salmo 20, versículo 1. Vamos a relacionar estos pasajes con el pasaje principal, que es el que acabamos de leer. Entonces aquí en el Salmo 21:5, mire lo que dice, en consonancia con lo que acabé de decir. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Claro, David escribió en el contexto antiguo. Hoy pues podemos decir que el santuario es el cielo, Sión es el cielo. 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Entonces aquí encontramos ese deseo grande que tenía David y esa seguridad de que si acudimos al Señor, nuestro Señor nos va a oír. Ahora, cuando uno lee a Santiago dice lo siguiente. Él dice: a veces nosotros no recibimos lo que no pedimos. Es decir, si usted no ora a Dios, probablemente poco va a recibir. Pero al mismo tiempo Santiago dice que a veces
pedimos, es decir, oramos y pedimos, pero tampoco recibimos. Porque nosotros a veces pedimos mal para gastar a veces en nuestro propio egoísmo, en nuestra propia satisfacción, y entonces a veces Dios no nos escucha. Pero mire usted, ¿qué pidieron estos ciegos en el camino? ¿Cuál fue su actitud? En primer lugar, ellos clamaron por misericordia, porque apenas supieron que el Señor iba por el camino, empezaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es la misericordia? La misericordia de Dios nosotros sabemos que es un atributo de Dios, una perfección de Dios. Y la misericordia está muy relacionada con la compasión, es decir, son casi lo mismo. Dios es el Dios de la misericordia, Dios es el Dios de la compasión. Ahora, hay una filosofía hoy en día que se conoce como el humanismo. Ya todos aquí sabemos, algunos sabemos, esa filosofía que se conoce como el humanismo está dominando hoy en día. ¿Y qué dice esa filosofía? Dice que nosotros los seres humanos somos buenos, que somos dignos, que lo merecemos todo y que al fin y al cabo no necesitamos de Dios. Nosotros intrínsecamente somos buenas personas. Y el humanismo entonces dice que lo importante es la persona, lo importante es el ser humano. Y para eso uno no tiene que tener ninguna religión ni tener ninguna iglesia. Y el humanismo dice que entonces lo importante no es Dios, lo importante es la persona, el ser humano, el hombre. Y entonces se dice entonces que el hombre es el que tiene los valores importantes de la vida. Es más, esa filosofía que se conoce como el humanismo dice que los valores cristianos están pasados de moda y tenemos hoy que inventar nuestros propios valores. Lo que dice la Biblia, eso es prehistoria. La Biblia es un documento viejito, muy antiguo, pues que tiene unos consejos interesantes, pero hoy en día realmente nosotros somos los que tenemos que decidir cómo es que queremos vivir. Tenemos que decidir qué es lo que es valioso y qué es lo que no es valioso. Y por eso esa filosofía que se conoce como el humanismo es enemiga del cristianismo. Tiene una cara bonita, pero el humanismo no es cristiano. El humanismo no respeta el cristianismo. Ese es el gran problema. Y el asunto es que la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos pecadores, que nosotros no somos justos, que nos hemos equivocado, que nosotros los seres humanos estamos en una triste situación. La palabra de Dios dice que Dios nos encuentra ¿cómo? Cuando Dios nos encuentra y cuando nosotros descubrimos a Dios. ¿Cómo nos encuentra Dios? Dice la Biblia que nos encuentra muertos en delitos y pecados. Y otra cosa dice el humanismo. Y es por esa razón, porque nosotros estamos mal, que Dios se compadece de nosotros. Él nos ve en la miseria espiritual y acude en nuestra ayuda para sacarnos de esa deplorable situación, de esa miserable situación, y entonces Dios nos hace nuevas personas. ¿Se fijan que son dos visiones muy diferentes de la vida? Nosotros los cristianos no creemos que el hombre esencialmente es bueno.
No, la Biblia dice que es pecador, que está depravado y que a menos que el Señor lo salve, no podemos afirmar de él que es bondadoso ni bueno. Precisamente estos ciegos clamaron al Señor y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, compadécete de nosotros, que es lo mismo que nosotros le hemos pedido a Dios. Pero también ellos pidieron con insistencia, porque cuando inicialmente gritaron y dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, dice aquí el relato que la gente empezó a reprenderlos y a decirles: cállense, no molesten a los ciegos. Pero ellos, al contrario, clamaron más fuerte: Señor, ten misericordia de nosotros. Es decir, pidieron con insistencia. Ahora, fíjese usted que estos ciegos no estaban pidiendo con fines egoístas. No, ellos le estaban pidiendo al Señor que supliera una necesidad vital. ¿Cuál? Pues que eran ciegos, que necesitaban ver. Y aquí nosotros tenemos que pensar seriamente en el tema de la oración. Porque eso que hicieron los ciegos nos enseña mucho sobre cómo debemos orar. El tema de la oración es supremamente importante. Porque la oración es el medio de hacer nuestras peticiones a Dios. Por ejemplo, en Lucas 18:1, vamos a mirar algunos pasajes, pero en Lucas 18:1, hay un pasaje donde el Señor nos enseña ese asunto de la oración. En Lucas 18:1 dice el Señor: también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí, pues usted puede leer en la casa el resto de la parábola. Pero el Señor lo que está diciendo es: hay que orar y no desmayar, no debilitarse uno, no cansarse, sino ser persistente como los ciegos, que fueron insistentes en su petición. Igualmente en 1 de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses 5:17, el apóstol San Pablo dice algo también sobre ese asunto de orar y ser insistente y pedir a Dios. 1 de Tesalonicenses 5:17 es un versículo muy corto. El apóstol Pablo está dando unas instrucciones sobre nuestros deberes como cristianos y aquí dice: orad sin cesar. Quiere decir que tenemos que orar siempre. Nosotros dependemos de Dios para todas las cosas buenas de la vida. Dependemos de Dios para todo lo que Él nos da. Y sin Él nada podemos obtener. Y por eso nosotros dependemos de Dios todo el tiempo. Y eso significa que todo el tiempo yo tengo que orar a Dios. Bien. Y entonces los ciegos fueron insistentes en su solicitud: Señor, ten misericordia. Cállense. No, Señor, ten misericordia. Y el Señor entonces lo llama y le dice: bueno, ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dicen al Señor que abran nuestros ojos. Que abran nuestros ojos. Y aquí entonces tenemos que pensar en algo, hermanos. Cada milagro que hizo el Señor Jesucristo era una señal que tenía como propósito dar una enseñanza acerca del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no fue un curandero, no fue un brujo, no fue un curandero al estilo de hoy en día, que hay un montón de predicadores en la televisión y en las mega iglesias diciendo que lo curan todo. No, el Señor Jesucristo cada vez que hizo una señal, un milagro, era una señal, y siempre dio una enseñanza espiritual y utilizó eso.
Por esa razón, aquí el Señor nos está diciendo pues que entonces ahora todos tenemos aquí el poder para darle la vista a los ciegos. De hecho, los apóstoles hicieron muchos milagros, pero entre los milagros de los apóstoles la Biblia no registra que sanaron a ningún ciego. El Señor sí, un ciego de nacimiento, no alguien que tenía una enfermedad de los ojos y entonces medio veía, no, era un ciego, eran ambos ciegos de nacimiento. Y aquí lo que el Señor nos está enseñando es que Él es la luz del mundo. A través de ese milagro nos está enseñando que Él nos da otra vista, la vista espiritual. El Nuevo Testamento nos enseña que el hombre natural está ciego. ¿Cuál es el hombre natural? Sabemos que el hombre natural, él es el que no tiene a Cristo. Es la persona común y corriente, tal y como nosotros venimos a este mundo. Nosotros venimos a este mundo en una situación de ceguera. ¿Por qué razón? Porque nosotros no entendemos las cosas que son de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios que abra nuestro entendimiento para poder ver las cosas de Dios. Ahora, hay una ilustración muy interesante en Hechos 16:4, y ya regresamos a Mateo, pero en Hechos 16:4, en Hechos 16:4, 14, perdón, Hechos 16:14, es un testimonio del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo aquí está diciendo que él estaba en una provincia, la provincia de Macedonia, una colonia romana, y dice que un día de repente, un sábado, él salió de la ciudad y se fue al río, a un río, y en ese río había por costumbre que las mujeres oraban, probablemente las mujeres judías. Y aquí en el versículo 14 que leemos dice que el apóstol Pablo llegó allí, encontró las mujeres en la oración y empezó a predicarles el evangelio. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una tela, creo que era, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué es lo que queremos resaltar aquí en este caso específico? El apóstol Pablo encuentra una serie de mujeres y empieza a predicarles el evangelio, es decir, empieza a decirles, mire, nosotros somos pecadores, tenemos un corazón perverso, Jesucristo el Hijo de Dios ha venido a dar su vida en la cruz del Calvario. Al principio Lidia, esta mujer, no entendía nada, tenía su corazón embotado, tenía su comprensión entenebrecida, escuchaba a Pablo pero no entendía el significado de las palabras. Solo cuando el Señor le abrió el corazón estuvo en condición de entender lo que Pablo decía. Es decir, sin la luz de Jesucristo no comprendía nada de lo espiritual, estaba ciega. ¿Y eso qué nos enseña? Que uno sin la visión espiritual pues está discapacitado. Una persona que no ve, que tiene sus ojos dañados físicamente como los ciegos, pues no ve, es un discapacitado. Pero también si uno no ve las cosas de Dios, es un ciego espiritual, es un discapacitado espiritual. Nuestro nos ilumina entonces, ilumina nuestro entendimiento entenebrecido, para que nosotros podamos ver los principios bíblicos, podamos entender la palabra de Dios y podamos aplicarla a nuestra vida en situaciones concretas. Es por eso que el Salmo 119, 18 que dice, miremos el Salmo 119, 18.
El Salmo 119, en el versículo 18 dice lo siguiente. Dice aquí el salmista en su oración, en su cántico, dice: abre mis ojos, le dice a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y eso qué quiere decir? El salmista sabía leer, no era que no sabía leer muy bien, pero no podía entender ni veía lo que estaba delante de él. Y por eso le pide a Dios que le abra los ojos espirituales para poder ver las maravillas de la palabra de Dios. Desde ese punto de vista, entonces, él había muchas cosas que no entendía todavía, y por eso le dice a Dios: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que todos los días decirle: Señor, voy a leer la Biblia, abre mis ojos para que yo pueda ver y entender lo que está aquí en las Escrituras. Entonces, esta palabra de Dios nos revela que a causa del pecado usted y yo estamos ciegos. Por eso no entendemos las cosas de Dios. Estamos en tinieblas. Y sin Cristo, pues estamos mal. Estar en tinieblas significa estar sin Cristo, estar en pecado, estar sin salvación. Y por eso ha venido el Señor a solucionar ese problema. Uno lee en Juan 8:12 lo siguiente, Juan 8:12. Miremos Juan 8:12, porque es un versículo importante en relación con lo que estoy diciendo. Juan 8:12. Juan 8:12 dice: otra vez, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, el que recibe al Señor, cree en su palabra, lo sigue, el Espíritu Santo viene y lo ilumina para que salga de la ignorancia, de las tinieblas, de una vida miserable, sin Cristo, sin salvación y en el pecado. Y en el capítulo 12 del mismo Juan, en el versículo 46, vuelve el Señor a decir lo siguiente, 12:46. Vuelve el Señor y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, no permanezca en la oscuridad, sino que vean las cosas con claridad, vean las cosas de Dios, su propia condición, su propia realidad, y entienda quién es Dios. Entonces Jesús ha venido a darnos la luz. Otro pasaje, cuando el Señor cuando el Señor le salió al encuentro al apóstol Pablo, llamado Saulo, en el camino a Damasco. Tal vez todos hemos leído eso. Recuerden que Saulo era un hombre incrédulo, perseguidor del cristianismo, hasta que tuvo un encuentro en el camino a Damasco con Jesucristo resucitado. Y el Señor le explicó su misión. Vamos a mirar Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Allí encontramos este relato tan interesante. Hechos 26:18. Es el testimonio del apóstol Pablo, con referencia a lo que estoy diciendo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo su defensa ante el rey Agripa, y él entonces relata lo que fue su conversión. Y aquí en el versículo, podemos ver desde el 16, lo que el Señor le dice a Pablo en esa experiencia tan impresionante. Le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y el 18 dice, para que abra sus ojos. Es decir, el Señor lo está comisionando, lo acaba de salvar, lo está comisionando para que vaya y predique el Evangelio. ¿Para qué? Para que abra los ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nuevamente, la tarea del Evangelio, según el Señor le dice al apóstol Pablo, es vaya y predique para que le abra los ojos, porque están ciegos, no tienen entendimiento. Ahora, ¿qué es tener los ojos abiertos? Tener los ojos abiertos es tenerlos iluminados, es darnos cuenta de que nosotros somos pecadores, es darnos cuenta que nosotros tenemos un corazón corrupto, darnos cuenta de la gravedad del pecado, darnos cuenta de que nosotros somos impotentes para hacer lo bueno, somos desobedientes, no somos justos, para que nos demos cuenta de que necesitamos la salvación. Tener los ojos abiertos es también para entender que Cristo es nuestro único Salvador. Ver que Él nos da la vida, la justicia, la paz, el perdón y la gracia. Tener los ojos abiertos es entender la doctrina del Evangelio y entender que hay una vida más allá de esta que estamos viviendo. Pero todo ese trabajo de tener los ojos iluminados y los ojos abiertos para ver eso, es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestros ojos, es decir, nuestro entendimiento, y nos libra del poder de Satanás, porque la Biblia dice que Satanás ejerce un poder sobre nuestras almas, tiene un dominio sobre la persona que no ha recibido a Cristo, y por eso nos tienta con malos pensamientos y busca mantener en la ceguera espiritual a la mayoría de la gente. Segunda de Corintios 4:4. Eso lo encontramos allí en Segunda de Corintios 4:4. Aquí el apóstol Pablo está hablando de ese tema. Está hablando de su ministerio, de la predicación, de que tiene que predicar un evangelio correctamente, porque el problema por el cual la mayoría de la gente está en la oscuridad y en las tinieblas es por lo que él dice aquí en el versículo 4. Dice, en los cuales, o sea, en la gente que no tiene a Cristo, en los cuales el Dios de este siglo, y note que Dios está en minúscula, no es que Satanás es mayor que Dios, o que Satanás es igual a Dios, no, es inferior. Por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo, o de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás tiene a la mayoría de la gente en la ceguera, en el pecado, en el endurecimiento de su corazón. Y esa es la razón por la cual la mayoría de la gente no cree en el Evangelio. Prefiere ir en el pecado. Hasta que el Espíritu no le ilumine, no va a entender. Hasta que el Señor haga lo que hizo en el corazón de Lidia, no va a entender. Y ese asunto entonces es la tarea de la iglesia, es nuestra tarea. Primera de Pedro 2:9. Miremos Primera de Pedro 2:9. Esta es la tarea que nosotros tenemos. Primera de Pedro 2:9.
Mire lo que dice el Señor de nosotros, de la iglesia. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, o sea, usted y yo, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí la Biblia me está diciendo que yo y que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de anunciar el poder de Cristo, porque el Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz de Jesucristo, a su luz admirable. Y tenemos que hacer lo mismo, es decir, predicar el Evangelio, todo lo que Dios es, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad. En su gran preocupación por la iglesia, el apóstol Pablo escribía a los Efesios en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 18. Miremos, Efesios capítulo 1, versículo 18. Mire lo que decía Pablo. Creo que vale la pena leer desde el 15. Dice el apóstol: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por la iglesia. Nosotros tenemos que orar por la iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo le dice a la iglesia: miren, yo permanentemente me acuerdo de ustedes y estoy orando y estoy rogando para que Dios les dé sabiduría y les muestre quién es Dios. Y luego en el 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel os ha dado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces mire usted que el apóstol San Pablo había durado noche y día por 3 años, con lágrimas, enseñando el Evangelio, pero la iglesia todavía era algo ciega, aunque eran cristianos, aunque ya creían en el Señor. Pero Pablo dice que él está orando para que Dios les dé entendimiento, los ilumine, alumbre los ojos de su entendimiento, para que ellos entiendan en qué consiste la salvación y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y a qué nos ha llamado. Por eso nosotros como iglesia tenemos que no dormirnos. Hay un pasaje en Apocalipsis 3:18. Miremos Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. ¿Recuerdan los mensajes a las primeras iglesias del Asia Menor en Apocalipsis? En el capítulo 3, versículo 18, el Señor dirige unas palabras aquí a la iglesia que están aquí. A la iglesia que está en la Odisea. ¿Cuál era el problema con esta iglesia? Parece que era una iglesia rica. No había problema de presupuesto. Parece que era una iglesia con muy buenos lugares de reunión, probablemente la gente plata allá en esa iglesia. Y la iglesia se había vuelto conforme. Y por eso aquí leamos desde el versículo 15, el Señor le dice a la iglesia lo siguiente. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Era una iglesia tibia espiritualmente. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo fuerte.
porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y luego dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para irte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? O sea, la iglesia en su riqueza, en su tranquilidad, en su placer, en su comodidad, se habían vuelto tibios. Y el Señor le dijo, la plata que usted tiene no le sirve para nada. Si ustedes se dieran cuenta realmente lo que son, ¿qué es lo que son? Ustedes lo que son es que son pobres, miserables, ciegos, desnudos, por su vida espiritual. Yo les aconsejo que se echen colirio en los ojos para que vean y despejen la vista. Y por último, hermanos, la compasión de Dios, allá en el versículo 34 de Mateo 20, en el pasaje de los ciegos que recibieron la vista. Leamos desde el 33, dice, ellos le dijeron al Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces, aquí dice que el Señor compadecido, porque la Biblia nos enseña que Dios es compasivo. Dios es compasivo por naturaleza. Si Dios dejara de ser compasivo, pues dejaría de ser Dios. Y esa compasión de Dios tiene muchas expresiones. Por ejemplo, en Filipenses 1:8, carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 8, hay un versículo interesante. Nuevamente Pablo dice que él está orando por los creyentes, está orando por la iglesia. Y entre las cosas que dice aquí en el versículo 8, leemos, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dice aquí que el amor de Jesucristo es entrañable. Y la palabra griega que traduce allí lo que quiere decir es lo siguiente. Nosotros sabemos que el griego es muy rico en significado. Lo que está diciendo ahí es que el amor que Dios o que Cristo tiene por nosotros es un amor con las entrañas. Por eso dice entrañable. Es decir, con todo el corazón, con todo lo que Dios es interiormente, en su ser íntimo. Dios nos ama con amor entrañable. Y con esa compasión que se conmueve desde adentro, es que Él entonces se compadeció y tuvo misericordia de la lamentable situación de estos hombres y mostró su ternura y los sanó en su infinita sabiduría y en su infinita voluntad. Bien, hermanos, una conclusión. Hoy hemos leído muchos pasajes, pero eran innecesarios. Resumamos. A veces nosotros no recibimos porque no pedimos en oración. Y a veces oramos, pero no recibimos porque pedimos mal. Dice Santiago. Queremos plata, pero para nuestra propia satisfacción. Pero poco nos importa la iglesia, la evangelización u otras personas que eventualmente necesiten ayuda. Nosotros somos muy egoístas y muy avaros, muy amadores del dinero todavía, muy cómodos y queremos siempre estarle pidiendo a Dios una multiplicidad de cosas
para nuestra comodidad y nuestro bienestar temporal, pero poco le pedimos a Dios acerca de nuestra propia vida espiritual. Y es poco el compromiso que tenemos para orar por la iglesia y orar por la evangelización. Necesitamos orar para que Dios nos quite la venda que impide ver con claridad su voluntad. Necesitamos visión para leer su palabra, porque solo el Señor da vista a los ciegos, y en nuestro caso a los ciegos espirituales. Si pedimos al Señor esa iluminación espiritual, seguramente que el Señor nos va a responder con prontitud, porque Él ama entrañablemente. Nos ama desde lo profundo de su corazón. Por eso nos ha escogido y nos ha salvado. De manera, hermanos, que todos los días debemos orar a nuestro Señor y agradecer su gran misericordia para con nosotros. Porque nosotros podíamos estar en otro lugar hoy, pero nuestro Señor nos llamó, nos abrió los ojos, nos mostró el camino, entendimos, nos dio la fe para creer en Él, y es por eso que estamos en sus caminos y estamos en la iglesia. Es por Él que podemos entender las cosas de Dios. De manera que debemos de decir gracias, Señor, por tener misericordia de mí y darme tu luz, que fue aquello por lo cual oraron los ciegos. ¿Qué quiere que le haga? Dijo el Señor, que abran nuestros ojos. Nosotros necesitamos que Dios abra nuestros ojos del entendimiento para que podamos entender realmente su palabra y entender su voluntad.